Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. El eje al que suscribe Mauricio Macri de Londres, Washington y Tel Aviv está naufragando por todas partes porque tiene problemas el primer ministro de Israel, que no puede formar gobierno y que tiene dividido en dos la opción política de aquel país. Tiene graves problemas el primer ministro británico, que quiso clausurar el Parlamento y la Corte Suprema inglesa le dijo que eso no podía ser. Y ayer se inició en Washington el intento de los demócratas de llevarlo a juicio político al loco Trump, presidente de Estados Unidos. Es decir, naufraga todo el eje en el cual suscribió Mauricio Macri y en el cual entró con todo diciendo que esa era la solución del mundo y del tiempo que venía. Ayer, Macri está llegando ya a Buenos Aires de vuelta porque hoy va a inaugurar supuestamente con la gobernadora de Buenos Aires el Metrobús en Florencio Varela. Ayer el presidente, sorpresivamente para algunos, se presentó donde estaban negociando el ministro de Hacienda argentino, el presidente del Banco Central, con los funcionarios del fondo. Estuvo unos 10 minutos, saludó, para decir, la Argentina cumplió con todo lo que el fondo pidió. Por favor, mándennos los 5.400 millones de dólares. Porque sabe el gobierno que no llega a diciembre de la forma en que está la economía, de la manera en que han rifado las reservas de todos los argentinos y ante la situación gravísima de crisis donde 5.400 millones pasa a ser ya casi un oxígeno imprescindible para llegar. ¿Qué le contestaron? Que el 14 iban ellos a tomar una determinación, 14 de octubre, y que seguramente la remisión de ese dinero vendrán después que conozcan quién ganó las elecciones del 27 de octubre. Esa forma de mendigar, después de haber tocado todos los timbres de la usura y después de haber puesto a la Argentina de rodillas en el endeudamiento externo más rápido y grande que se hizo en el siglo XXI, Mauricio Macri, que ya no sabe dónde está, ni de qué forma salir de este atolladero, lo único que atiende a decir y a explicar de Naciones Unidas, donde ayer hizo uso de la palabra, es que relaciones con el mundo totalmente distintas que ha tenido la Argentina. Bueno, esto es una síntesis de la apertura al mundo, según su concepto, donde nosotros volvemos al preperonismo, hacemos un país agrícola, ganadero y también minero, y todo lo demás lo importamos. Y entonces destrozamos la industria nacional, producimos un gran desempleo, paralizamos las pymes, fundimos a los argentinos en todas sus concepciones. Sin embargo, hay cosas que parecen pasar desapercibidas, pero que no pasan desapercibidas, por lo menos para la justicia, aunque es lerda, aunque como siempre decimos, cuando se pierde el poder empiezan a acelerar las causas que estaban pisadas, y apareció un decreto en el boletín oficial el martes, donde con ese decreto se llamaba a licitación de corredores viales que en realidad ya tenían un año de vencimiento y que irregularmente el ministro Dietrich y el presidente de la República habían prolongado cuando Iguacel era titular de Vialidad. Este decreto lleva el número 659 y el 2 de abril del año 2016 vencía un contrato de concesiones viales que se había firmado en el 2010. Es decir, tendrían que haber llamado a licitación en el 2016. ¿Qué hicieron? Prorrogaron sin ninguna clase de licitación para favorecer a las empresas amigas. ¿Y qué pasa? ¿De qué estamos hablando? A ver, para que sepa el oyente, el país tiene 40.000 kilómetros aproximadamente de caminos. De esos 40.000 kilómetros de caminos, 9.177 están privatizados, es decir, tienen concesiones privadas. Esas empresas de las concesiones privadas tenían sus contratos vencidos de por lo menos 8 corredores. Bien, estas empresas
que están involucradas en estas cosas son Benito Arroyo, Esuca Sociedad Anónima, Decapial Sociedad Anónima, Royalta Sociedad Anónima, Royalta Carranza es, José Cartelone Construcciones Civiles Sociedad Anónima, Lemico Pablo Petraboni Sociedad Anónima, Luis Bossi Sociedad Anónima, IEXA Sociedad Anónima, del primo del presidente de la República, de Calcaterra, Corporación América Sociedad Anónima, Petersen Til Cruz Sociedad Anónima y Polar S.A. Es decir, estas empresas tenían todas las concesiones vencidas y entonces Iguacel con Dietrich prolongaron sin ninguna clase de explicaciones, sin llamar a concurso, la explotación de las aduanas interiores, que está prohibida con la Constitución, donde tenemos que tributar cada vez que pasamos por un peaje, y entonces los amigos del poder, entre ellos el primo del presidente, se beneficiaron con un contrato vencido. De la misma forma que Metrovías tiene el contrato vencido de Ferrocarril Belgrano Norte, donde se destrozaron 22 estaciones de trenes para hacer subir un andén que todavía está esperando. Y de la misma forma que hay una enorme cantidad de irregularidades en la administración Dietrich, que va a tener que explicar en la justicia sin ningún tipo de dudas. Ahora, frente a esto que estamos contando, que parece ser una situación simplemente de las tantas que habrá que investigar y que habrá que averiguar, hay algo que a uno lo pone, yo diría que lo conmociona, porque en Escobar, en septiembre del año pasado, con una cámara que lo seguía, por supuesto estaba preparado, el presidente de la República fue a visitar con su hija Antonia una pizzería en Escobar. Y allí, en esa pizzería de Escobar, se produjo un diálogo con Verónica y con Federico, que vamos a escuchar, porque esa pizzería no llegó a un año. Lamentablemente para los jóvenes emprendedores, como tantas pymes del país, ayer cerró sus puertas. Escuchen lo que pasaba un año antes con el presidente de la Nación. ¿Cómo le va? Sí. El presidente visitaba ese lugar, ¿y qué pasaba? Sí, bueno. ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? No lo esperábamos, de verdad. ¿Estos son los calzones? Los calzones de la nona. Que arrancaron hace poco, ¿no? Hace una semanita. Cuesta, pero le ponemos Sí, muchas ganas, sí, sí. de verdad. Así que hicimos Muy rico, todo. Bueno, No, no, para todos los pronósticos, obviamente. Todos los ¿no? Es que- el momento de que vamos a tener una recesión de unos meses. Sí, por eso. Pero igual nosotros apostamos. Los proveedores Sí. cuando llamás te dicen, no, bueno, la semana que viene te digo porque nos aumentan los precios. Todos trabajamos, todos avanzamos. Si no trabajamos y ponemos y lo único que se hace es criticar, es como muy difícil salir adelante. Por eso mismo confiamos en tu gestión, porque creo que vos apuntás a lo mismo. Demostrar que sí se puede, que sí hay un proyecto que se puede salir adelante, pero que tenemos que colaborar entre todos, que desde la crítica... ¿Soy taekwondo? Bueno, estos jóvenes, como tantos otros argentinos con ilusiones, con voluntad de trabajar, abrieron una pizzería. El presidente decía entonces, el miércoles estuve en la pizzería de Verónica y Federico, en Escobar, una joven pareja que hace 2 semanas abrió su propio negocio, lleno de sueños y esperanzas. Ellos mismos hicieron las refacciones, pintaron, decoraron ese local llamado Il Calzone de la Nonna, así se llamaba la pizzería. Así anunciaba Mauricio Macri el 28 de septiembre del año pasado, cómo trabajaban según la política económica de su país y cómo encaraban los jóvenes con perspectivas al futuro. Cerró ayer. Es decir,
nada de lo que anuncia el gobierno de los globos es real. El presidente vive una irrealidad, no le hacen el diario de Irigoyen, sino que construyen un diario digital. No sabía, según Labaña, que no habían mandado la llamada reperfilación al Congreso de la Nación para debatir el tema en el Parlamento. Se enteró por Labaña. Labaña hizo la averiguación, dice, no, miren, no llegó nada, presidente. Entonces, recién lo llamó al ministro Lacunza y Lacunza lo mandó después. Vive en un mundo irreal. Ahora, ese mundo irreal de Macri no lo priva de hacer negocios y de favorecer a sus amigos todo el tiempo en un país de timba financiera, en un país donde se destruye la esperanza de los jóvenes, en un país donde se condena a los adultos, en un país donde lamentablemente todos los argentinos nos zambullimos en una de las crisis más graves del siglo XXI. Frente a esta realidad y frente a esta situación, ayer Alberto Fernández en Mendoza estuvo con 12 gobernadores y candidatos. El domingo hay elecciones en Mendoza y hay muchas posibilidades de que el Frente de Todos gane la provincia y pierda el radicalismo un baluarte para apoyar a Fernández Sagasti, la candidata a gobernadora. Pero además dijo allí Fernández que su gobierno va a ser un gobierno auténticamente federal y que una vez por mes quiere hacer reuniones de gabinete en el interior de la República, porque una cosa, decía Fernández, es leer las estadísticas y otra cosa es ver a la gente. Bueno, ojalá esto sea cierto y el candidato a presidente del Frente de Todos cumpla con esto, porque es imprescindible entender que desde la época de Urquiza, donde se definió la decisión del unitarismo y el liberalismo en la Argentina, Buenos Aires ejerce una dictadura económica increíble. Somos federales para contribuir y unitarios para repartir. Es decir, todos mandan lo que recaudan a Buenos Aires y Buenos Aires después distribuye según el color político y según quien atiende en la Casa de Gobierno. Por eso sería muy interesante revertir la situación de la AFIP, donde los entes recaudadores sean las provincias y las provincias, después de resolver sus temas, le envíen a la nación lo que corresponde. ¿Saben por qué? Porque antes que la nación argentina, nacieron las provincias en el país. Las provincias hicieron la nación y no la nación a las provincias. Y por lo tanto, por aquel concepto de Perón, de que de lo mínimo se va a lo máximo, cuando Perón decía que la unidad básica era la familia, hombre, mujer y descendencia, que de esa unidad básica familiar se conformaban los barrios, que con los barrios se hacían la construcción de las comunas, que las comunas formaban los departamentos las provincias la nación de lo nacional a lo continental, de lo continental a lo universal, y no como nos plantean hoy los dueños del poder económico mundial, donde vienen de lo macro a lo micro y le pasan por arriba a los seres humanos. Ojalá Fernández cumpla con lo que está diciendo cuando el 27 de octubre un urnazo lo consagre presidente de la Nación.